Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona en Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y también a través de internet, canal 13rtvc.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero David Baguanda Cabrera, abogado. Muy buenas noches. Buenas noches, Marian. Él, como cada semana, junto con su compañero Paris, que hoy no ha podido estar, vamos a tratar de temas diferentes que nos afectan a todos y a todas desde el punto de vista legal. Y hoy vamos a hablar, va a explicarnos el compañero, el tema de los préstamos personales. ¿Qué es un préstamo personal, Kabir? Bueno, un préstamo personal es una cuantía de dinero que nos deja el banco, ¿no?, por un plazo determinado de tiempo, donde nosotros nos vemos obligados o estamos obligados a devolver su capital más los intereses pactados. ¿En qué se diferencia un préstamo hipotecario, entonces? Pues en la garantía. Nosotros en ambos préstamos obviamente respondemos con nuestros bienes presentes y futuros, pero en el caso del préstamo personal, a diferencia del préstamo hipotecario, no hay un objeto que garantiza el pago del mismo. No hay un tipo, como se puede decir, como para que lo entiendan, un tipo de aval, ¿no?, un tipo de objeto que lo garantiza. En este caso, en un préstamo hipotecario, lo que garantiza el pago del préstamo, de su parte o de su totalidad en caso de impago, es el objeto, que es la casa. Y también se suelen diferenciar en cuanto a los tipos de interés, porque en un préstamo personal los tipos de interés suelen ser más altos que en un préstamo hipotecario, sobre todo por la duración del tiempo en el que dura un contrato y el otro. ¿Todos los préstamos personales van dirigidos a consumidores? No, depende del objeto del contrato. Si, por ejemplo, nosotros adquirimos un préstamo personal para comprar bienes de consumo, como puede ser hacer compras y demás, como muchas de esos préstamos que hay de esas características, pues sí, debemos de entender que dependiendo del objeto del préstamo, unos son de carácter para los consumidores y otros no. Para ver la regulación en este aspecto nos podemos dirigir a la ley 16/2011, y en la ley 16/2011 nos indica verdaderamente lo que consideramos como un contrato de préstamo al consumidor. Y obviamente ese tipo de contratos solo se dan para personas físicas, lo dice su artículo 2, que se conceden para tales ocasiones y que el objeto del mismo sea destinado a un uso que no sea destinado para un uso comercial, o sea, que nosotros seamos los destinatarios finales del producto. Otra pregunta, ¿qué es el TIN? T-I-N. El TIN es una pregunta que verdaderamente es que me han hecho bastante a menudo, ¿no? El TIN es el tipo de interés nominal, que es básicamente lo que nosotros debemos de pagar al banco por mantener el préstamo. Ese tipo de interés nominal no contiene otro tipo de gastos, como pueden ser otros gastos y comisiones, ¿no?, que sean necesarios también a la hora de contratar este tipo de productos. Pero es eso, únicamente lo que nosotros pagamos al banco porque nos da un préstamo. ¿Y el TAE? El TAE, en su defecto, que es la tasa anual equivalente, refleja lo que es el coste efectivo del préstamo durante un tiempo determinado. Normalmente vienen indicados en un porcentaje anual, un 6,5% anual y demás. El TAE, a diferencia del TIN, que el TIN puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, el TAE es anual y te indica casi todos los gastos que va a conllevar el préstamo, tanto gastos como comisiones. ¿Y el TIN se pacta, ya sea, si tú lo quieres hacer mensual o trimestral? Se puede pactar obviamente con el banco, pero no tiene una gran relevancia para la persona que adquiere el producto. Lo que sí adquiere relevancia es la tasa anual equivalente. Es lo que tienes que ver porque es lo que te va a salir efectivamente el préstamo. Lo que pasa, que es una de las cosillas que no se mete con la tasa anual equivalente, son aquellos productos de carácter adicional, ¿no?, que no vienen recogidos o no se incluyen dentro del TAE. Eso puede ser como, por ejemplo, algún tipo de seguro o demás que, pese a que nos digan que es de carácter optativo, acaba siendo de carácter obligatorio a la hora de contratar el préstamo. Entonces vemos que eso no se incluye en el TAE legal que venimos a decir nosotros, ¿no?, pero tendríamos que calcular exactamente cuánto sería. Hay calculadoras en internet y demás para calcular cuál es el TAE real, porque una cosa es el TAE legal y otra cosa es el TAE real. El TAE real podemos incluir, una vez que lo calculamos nosotros a través de esas calculadoras, cuál es el coste real del préstamo, incluyendo aquellos productos que tengan carácter adicional. Y es diferente con el legal, ¿no? Puede aumentar en un porcentaje. No creo que, vamos, yo cuando los he calculado tampoco es que aumente en un... No mucho, ¿no? No mucho, no o sea, mucho. Un 1% a lo mejor, dependiendo también del tipo de producto adicional que se haya contratado. Que digo que es carácter optativo, pero realmente es carácter obligatorio. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con David Baguanda Cabrera, es letrado y es un compañero nuestro de esta cadena, junto con su compañero París, que estuvo la semana pasada.
¿Qué cláusulas abusivas podemos encontrar en este tema, en estos contratos? Bueno, cláusulas abusivas que podemos encontrar varias, ¿no? Voy a enumerar, pero hay 3 que sobre todo son muy importantes, que es en cuanto al interés remuneratorio, el interés moratorio y la comisión de posiciones de reclamaciones vencidas o posiciones deudores, que es cuando nosotros no pagamos parte del préstamo. En el primer lugar, como es el tipo de interés remuneratorio, que es lo que nosotros pagamos por el préstamo, hay veces donde si nosotros vamos a nuestros préstamos personales, ¿no?, y vemos el apartado TAE o vemos el apartado interés aplicable, te sale un 22, un 23, un 24, que en aquella época del año 2008-2009, cuando se contrataban, eran préstamos que tú decías, bueno, pues esto es lo que me cobra el banco, pero es abusivo. Tengamos en cuenta que hay una sentencia del Tribunal Supremo, si no me equivoco era del 25 de noviembre del año pasado, indica que, por ejemplo, en el caso en que llegó el Tribunal Supremo era un tipo de interés del 24,7%, que es lo que teníamos que pagar de cuota. El Tribunal Supremo dijo, oiga, esto es abusivo, esto es completamente desproporcionado. Y es verdad, imaginémonos que, por ejemplo, aquí a fechas de 2016 a enero, el tipo medio que publica el Banco de España para este tipo de productos suele ser, en un plazo, para los tipos de productos de un plazo de 1 a 5 años, suele ser el 9,37 o 9,67. Imaginémonos que pagar el 24,7% mensual. Es mucho dinero. ¿Qué pasa? Que el Supremo lo considera un interés abusivo siempre y cuando sea desproporcionado y no venga justificado a la operación de riesgo por lo que se haya establecido ese tipo de interés superior, y en todo caso ellos han establecido que ese tipo de interés se tiene que tener por no puesto y lo único que tendría que devolver la persona que deba dicho cargo, el cargo de capital o lo que fuere pertinente, tendría solo que devolver eso, capital y no los intereses, porque es una cláusula, se considera la cláusula abusiva. Luego, sí, habían 3, ¿no? Habían 3, sí. Luego con los intereses moratorios, vemos lo mismo que con las hipotecas, un tipo de interés desmesurado y desproporcionado. También hay otra sentencia del Supremo que se fijó en este detalle porque habían intereses intereses moratorios que superaban el 10%. Estamos hablando del 29, del 30%. Entonces el Supremo, dándose cuenta de esto, dijo, oiga, pues nosotros vamos a considerar abusivo también aquellos tipos de intereses que superen en 2 puntos el interés remuneratorio. El tipo de interés moratorio, si supera 2 puntos al remuneratorio, podemos considerarlo abusivo. Obviamente, imaginamos nosotros que por un cargo en cuenta que nosotros no hemos pagado, se nos va una mensualidad y tenemos que pagar después de intereses moratorios el 29%. O sea, no es poco dinero. Y luego tenemos la cláusula, que es una de las más conocidas, que es la comisión de posiciones vencidas, que es que cuando nosotros tenemos un cargo en cuenta, o se nos dice que nosotros debemos por impago de una cuota, nos viene una comisión que no responde a ningún tipo de servicio que nos cobra el banco, que suele ser de 20, 30, 40 euros. Yo las he visto de 40 euros. Que por cada impago... Por cada impago del pago de la hipoteca, sí, por incluso con pagos parciales. Estamos hablando de que a lo mejor no lo deposites todo, sino deposites una parte. Pues nos cobramos una comisión de 40 euros. O sea, imaginémonos entonces que el banco, en tipos de interés y en comisiones, nos sacan el dinero por todos los lados. ¿Todos o hay uno más tremendo? No, todos. Aquí no hay excepción. Aquí no hay excepción. Y suelen ser intereses abusivos y que se pueden reclamar, ¿no? Se pueden reclamar al Banco de España, se pueden reclamar al servicio de atención al cliente del propio banco y luego elevarlo en su defecto al Banco de España si el banco no lo considera oportuno. El hecho de darnos lo que verdaderamente nos tendrían que dar en el caso de las posiciones vencidas, que es devolvernos el dinero que hemos pagado de más. Pues ese tipo de cuestiones se tienen que tener en cuenta a la hora de contratar un préstamo. Sí, como cuando se hablaba también hace tiempo de lo que te cobraba el cajero, por ir a otro cajero que no fuera el tuyo, te cobraban una comisión. Esas comisiones también. Que después total no sé en qué quedó el asunto. Bueno, que ni siquiera te venían en el contrato a la hora de tu contratar el producto, ni te venía en la información precontractual, nada, absolutamente nada. Y nos encontramos con esto que por lo menos a mí me han llegado varios casos. Y es repetitivo, es una cosa repetitiva. La gente incluso, hace poco me vinieron con un contrato de Citibank y tenían el tipo de interés al 24% mensual. Y yo obviamente dije, pero vamos a ver, esto no puede ser el 24%. Digo, ¿para qué? Pues destinado para consumo, para hacer compras. La típica tarjeta de oro para hacer compras, pues le cobraban el 24,algo% mensual. ¿Y ese contrato cómo se ha hecho? ¿Telefónicamente? Porque después hay otra cosa, ¿cómo firmas tú ese contrato, Kabir? Hombre, dependiendo de las circunstancias, están las plataformas estas virtuales o las entidades virtuales como Crédito Rápido y demás, que tú les llamas y te dicen, pues mira, te damos un 300 euros y nos los devuelves en un mes, pero hay que fijarse mucho en ese tipo de interés, porque suelen ser muy altos. Imaginemos que nos dan 2.000 euros y dicen que lo pagamos en 2 meses, pues imaginemos lo que tenemos que pagar
En esos 2 meses, sí. el tipo de interés que tenemos que pagar para amortizar completamente la deuda más los intereses. No es poco dinero. No. Se multiplica bastante. ¿Se han comercializado mucho estos productos? Sí, Javier? la verdad que bastante. Sí, tenemos en cuenta sobre todo en lo que nos referimos a préstamos al consumidor, sí, sobre todo para compras de casa y demás, sí se ha comercializado bastante. Sobre todo en la época de 2007, 2008... ¿Tiene algo de bueno? ¿Tiene algo positivo este tema de préstamos personales? ¿Cómo que se tiene...? Sí, que sí es positivo para el banco siempre, pero para el consumidor... Hombre, para una cuestión, si es para adquirir un bien en un momento determinado y no tenemos el capital necesario para adquirirlo, sí nos vale, pero lo que pasa es que antes de contratar ese tipo de producto hay que ver bien las cláusulas. Porque el banco, como nosotros sabemos y hemos tenido la experiencia en España de esto, el banco no va a jugar limpio. Por eso digo yo que siempre que vayamos a contratar algún tipo de producto bancario, siempre que contratemos algún tipo de producto bancario hay que tener en cuenta las condiciones contractuales del producto, porque nos pueden estar colando algunas condiciones de carácter abusivo. Y eso es algo que nosotros tenemos que por lo menos ir a alguien especializado y nos diga, oiga, yo quiero contratar este tipo de producto, me mira usted mi ficha precontractual o mi documento precontractual para decirme si hay cláusulas abusivas. Es una cuestión que hay que hacer hoy en día, porque si no nos encontramos el día de mañana con impagos, con unas cuotas inasumibles, con un sobreendeudamiento y después pensamos, oiga, pues a lo mejor el abogado que nosotros no queríamos pagar porque nos podía salir un poquito caro, pues resulta que nos hubiera salido barato. Más barato. Exacto, y no hubiéramos llegado a este punto. Es una cuestión que sí que hay que examinar, sobre todo para cualquier persona que quiera adquirir un tipo de producto bancario. ¿En qué normas de información entonces, estás hablando, se han comercializado mucho estos productos? Se ha comercializado muchísimo. ¿Desde hace un par de años? No, esto lleva, toda la vida. Pero aún habiendo todo este tipo de crisis. Aún habiendo todo este tipo de crisis, se siguen comercializando este tipo de productos. Porque nosotros la mentalidad que tenemos, nos hemos dado cuenta, no sé si es solo que lo tenemos los españoles o lo tenemos todos los europeos, ¿no? Es que si podemos tirar de tarjeta, tiramos de tarjeta. Sí. Y nos damos cuenta de que eso luego a la larga nos crea un tipo de perjuicio. Yo soy de los que piensa, de hecho, yo no tengo tarjetas de crédito, yo solo tengo de débito. Y si no pongo dinero en cuenta, pues no voy a ir a pedir más porque sé lo que hay. Incluso nos hemos encontrado, yo por lo menos me he encontrado casos de que, sobre todo con las cuentas de crédito, que nos dicen, oye, pues usted de tal fecha a tal fecha puede disponer de 19.000 euros, ¿no? Pues gente que se gasta esos 19.000 euros y luego tiene que pagar el exceso, que es que cuando tú pides más allá del límite pactado. O sea, dices, pues me he gastado los 19.000 euros de crédito que tenía para este mes, pero me voy a pedir 400 euros más. Y luego te dice el contrato que por 400 o por cada euro que pidas de más te cobran un tanto. Entonces, obviamente, vemos que hay que leerse bien las cositas antes de firmar nada. Que ha salido caro, eso te sale caro, no, con esto. Yo a veces pienso que incluso los préstamos personales pueden llegar a ser más puñeteros que un préstamo hipotecario, sobre todo por el adeudo, ¿no? Y porque en sus principios no estamos jugando con una vivienda, ¿no? De que se puede desahuciar a una persona, sino se está sobreendeudando una persona y está endeudando su patrimonio personal, lo que viene a ser, él responde personalmente, no va a responder con una vivienda que puede, obviamente, o amortizar parte del capital de vida o la totalidad. No, aquí respondes tú. La persona física. Exacto. La persona física. Responde la persona física con sus bienes y no con algo que garantice el préstamo personal. Pero es curioso que a nivel de crisis en la que estamos, más se sigue comercializando, comercializa este tipo de productos. Sí, porque tendemos a pensar, bueno, ahora no tengo dinero, pero esto lo puedo ir pagando poco a poco. Pero claro, lo que hay que ver es el clausurado. Ver si nos beneficia el clausurado, porque tú piensas que te dice el banco que puedes pagar 200 euros mensuales y te enseña la fichita con lo que vas a ir amortizando. De lo que es tan fácil, ¿no? Y te lo ponen muy fácil para que tú entiendas de que verdaderamente es un producto que te va a ser necesario y que te va a ser útil. Pero luego tenemos que ver la otra cara. Te va a ser necesario, te va a ser útil siempre y cuando tú lo puedas ir pagando. Pero si llega un punto en que tal y como estamos ahora mismo, que tenemos esta tasa de desempleo, estamos muchas personas aquí en España que no llegan a final de mes, el hecho de plantearse obtener un crédito personal. Algunos bancos no te lo conceden de por sí. Crédito personal. Claro. Ellos cogen, estudian tu situación financiera para ver si tú puedes hacerte cargo de un préstamo. Si no, no te lo dan. Incluso ahora hay préstamos para emprendedores, préstamos como el préstamo ICO o el Jeremy, que también son temas interesantes que, claro, pero siempre hay que leer el clausurado. El clausurado. ¿Qué normas de información se deben cumplir entonces, Javier? Hay normas de transparencia, en la ley 16/2011, por ejemplo, para créditos al consumo, está lo que es el folleto informativo, la oferta vinculante
Y obviamente, claro, en ese folleto informativo nosotros podemos leer cuáles son las condiciones que se pueden decir esenciales del préstamo, ¿no? Lo que hay, lo que se vende al público, y luego la oferta vinculante vienen el resto de condiciones que nos vincularían a la hora de suscribirlo. Y es importante, sobre todo, leernos la oferta vinculante y si no entendemos algo, consultar con alguien, porque en la oferta vinculante es donde van a estar las condiciones financieras del préstamo. Nos pueden decir, como comenté antes, nos pueden decir, oiga, pues le cobramos mensualmente un 24,6% mensual. Pueden decir, oiga, pues también es el 24,6% incluye también, o sea, lo que es el TAE, el coste efectivo. Wow. Pero claro, es que no mucha gente sabe lo que es el TAE. También hay que tener todas esas cosas en cuenta y siempre consultar a alguien. Porque pese a que nosotros tengamos una información previa y el banco cumpla, nosotros tenemos que cerciorarnos también, ¿no? El consumidor, de que si no entendemos algo, cerciorarnos de que al final, y al fin y al cabo, una vez que lo consultemos, lo vamos a entender, porque si no vamos a estar contratando algo que no entendemos. Que no entendemos, sí. Y después pasa lo que nos pasa. Exacto. Lo que nos pasa. ¿Qué pasa si otro banco compra el crédito? ¿Cómo me afectaría, Javier? Esto es una cosa que se está dando bastante, ¿no? Y puse antes el ejemplo de Citibank. Citibank vendió la cartera a Banco Popular, ¿no? Ahora Banco Popular se ha dedicado, por lo menos con varios clientes que tengo, a reclamarles una deuda X, con un tipo de interés muy alto, del 24,7%, tengo otro del 26%, son intereses muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que se está reclamando, porque muchos de ellos están en vía judicial, resulta que nosotros tenemos 9 días para recomprar esa deuda a través de lo que se llama derecho de retracto, que lo ampara el 1535 de nuestro Código Civil, el artículo 1535. Normalmente en estas reclamaciones judiciales nosotros podemos instar al banco y decirles, oiga, ¿cuánto compraron ustedes la deuda para comprársela yo? Porque muchas veces los bancos incluso compran esa deuda a otro banco por el 10%, el 5%, el 12%. ¿A muchísimo menos interés? A muchísimo menos interés, ¿no? A muchísimo menos interés, que ni siquiera se va a ver el total de la deuda y va a decir, por ejemplo, son 3.000 euros, pues te la compro al 10%, 300 euros compro la deuda. Entonces tú ejercer la acción de retracto y comprar tu deuda por 300 euros. Sería como muy simplificado, porque no es tan simple, pero es muy simplificado, sería eso. Podríamos hacer eso. ¿Qué pasa? Que en muchos contratos de préstamo se pone una cláusula que te dice que en caso de cesión de crédito o compraventa de crédito no se va a comunicar al consumidor nada. El consumidor no lo va a saber. Normalmente la entidad que compra te acaba mandando una cartita diciendo, oiga, nosotros somos los nuevos titulares del préstamo, los nuevos titulares, el nuevo banco que va a llevar su préstamo y demás. Y te lo comunican, pero te ponen ese tipo de cláusulas, al igual que en los préstamos hipotecarios, que luego después tu préstamo hipotecario acaba titulizado y tú al fin y al cabo, cuando te vas a ejecutar el banco, digo, oiga, espera un momento que el préstamo está titulizado, usted lo ha vendido a un fondo y yo obviamente no voy a seguir con este procedimiento, si lo puedo suspender o podemos llegar a un acuerdo. Entonces vemos que el banco sigue con cláusulas para intentar ocultar sus pasos. Y es así. Y cuando el banco te llama alguna comercial para ofrecerte así cualquier préstamo personal por teléfono, donde ellos han cogido tus datos personales, tu móvil, del mismo banco. Normalmente, si es el mismo banco el que te ofrece el producto, sí, lo cogen en el mismo banco. Pero después hay algo un poquito más misterioso, cuando te llaman entidades a las que tú ni siquiera le has dado tu información, que ni siquiera le has dado tu información, te llaman y le preguntan, oiga, ¿es usted tal? ¿Le gustaría un préstamo, un tipo de interés? Claro, a nosotros obviamente incluso hemos tenido casos con una empresa que se llama Crédito Rápido. Sí. Crédito Rápido, si no me equivoco, se llama Crédito Rápido. En que ellos cogieron los datos de una persona y le metieron un crédito de 1.500 euros. Esa persona no firmó nada. No era ni su email, nada. Al final se resolvió la cuestión, ¿no? Por un error pero la cuestión es que es eso, que quedó como quedó. Y entonces nos preguntamos, entonces, ¿cómo circulan nuestros datos, ¿no? ¿Por la red o cómo circulan nuestros datos entre empresas? Pues yo, como persona física, no he autorizado a mi banco a la cesión de mis datos personales para que se lo dé a otra empresa, ¿no? Técnicamente, una vez que nosotros firmamos el contrato y firmamos esa cláusula de protección de datos, ahí se recogen las cosas o los derechos que nosotros tenemos, como en la acción de rectificación y demás, cancelación y modificación de nuestros datos. Pero son cuestiones que hay que, sobre todo, y una cosita bastante interesante es cuando, por ejemplo, se nos incluye también el registro de morosos. Vale, registro de morosos. En los ficheros. Sí. ¿No? Que nosotros, por ejemplo, y nos ha pasado bastantes veces, como en las plataformas afectadas por la hipoteca, que algunas personas han liquidado ya su deuda y de repente aparece en un registro de morosos. ¿Todavía? Todavía. Porque esa persona que quiere seguir al banco.
Hombre, hay dos vías. Una es poner la reclamación pertinente a la entidad, a la institución pertinente, sería la Agencia Española de Protección de Datos. O la otra vía sería decirle al banco que por favor cancelen dicho fichero y que se quede la situación como está, porque si tú sales en el ASNEF o en algún fichero moroso luego para conseguir un préstamo o para no te lo dan. Aún habiendo pagado la deuda. Aún habiendo, y sobre todo nos ha pasado con temas de daciones en pago, de que han dacionado la casa y que después siguen apareciendo en el fichero de moroso. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ese clausurado también de ley de protección de datos, que un día podríamos hablar de esto. Muy interesante lo que sería y tenerlo más detallado, porque ahora como estamos con otra cosa, pero podríamos hablarlo y hablarlo más detallado de una manera que lo puedan entender. Sí, casos que se puedan dar para que nuestros televidentes, los oyentes de internet tengan idea, pero es bastante interesante lo que estás comentando, el tema es eso, de que si tú ya has saldado la deuda, ¿por qué está? Inclusive en las facturas de electricidad, también si tú no pagas la deuda, tal, aparece también un registro moroso. Hay un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta. O sea, léase la factura de un ERCO porque lo pone. Hay que leerse bastantes cosillas también. Y en cuanto también a los créditos personales, hay que tener, que es lo que yo también comento, porque sí, estamos mirando la perspectiva del consumidor, pero también hay serie de créditos que son para empresas, préstamos para empresas, que obviamente no entran dentro del margen de consumo, ¿no? Porque normalmente van destinados a un uso comercial. Sí. También hay que leerse el clausurado con detenimiento. Hay que leerse el clausurado con detenimiento porque luego la normativa de protección de consumidores no ampara al profesional siempre y cuando dichos bienes sean destinados a un uso comercial. Y por ello hay que tener bastante claras las cositas a la hora de contratarlo. Y es un problema que también nos lo hemos encontrado mucho, tanto en las plataformas como cuando estuvimos en la oficina antidesahucio de terror, es que el sobreendeudamiento que conlleva estos préstamos o estos créditos es atroz. Porque aparte de ello, muchas veces nos vemos como que tenemos un préstamo hipotecario, otro préstamo personal con la misma entidad y no sabemos qué podemos hacer. Y se pueden hacer cosas, reunificación de deudas, se pueden hacer bastantes cosas para disminuir los importes que debemos. Pero eso no lo sabe la mayoría. Y el banco, si puede, no te lo dice. Son cuestiones también a tener en cuenta. Porque a lo mejor queremos vivir por encima de nuestras posibilidades. Sobre todo, aparte de eso de que se suele decir, ¿no?, de que intentamos los españoles, o por lo menos lo que ha pasado en España, que hemos intentado vivir por encima de nuestras posibilidades, también es un tema que encuentra su epicentro lo que viene a ser la cultura del consumo, ¿no? La cultura del consumidor, el informarse antes de contratar algo, porque nosotros no tendemos a informarnos antes de las cosas, antes de contratar. Muy pocas personas lo hacen. Y es una cultura que debemos de ir adquiriendo poco a poco, porque... Lo que he visto que hay también que se anuncia mucho en televisión, el tema ese de solicita un préstamo en 15 minutos o en una semana lo tienen, disponible 3.000 euros tal, sin ningún tipo de problema. Ese tipo de anuncios que de empresa X que anuncian que fácilmente te dan un crédito llamando ya, sin demora, sin pedirte 40.000 historias, eso más bien es un gancho al consumidor. Es un gancho y hay que leer la letra pequeña. Y es una trampa. Hay que leer la letra pequeña. No tiene exactamente por qué ser una trampa, porque a lo mejor las condiciones o el clausurado, una persona que lo entiende, está bien, puede manejarlo bien, porque si se hace una idea de más o menos el marco de lo que le puede salir la deuda a largo plazo y ha manejado este tipo de productos, pues no va a tener problema ninguno. Pero el problema es la persona que lo desconoce, que desconoce el clausurado. Porque sí, nos lo ofrecen como 3.000 euros, te lo ponemos en mano ya, y mañana mismo te lo depositamos en cuenta y esto lo liquidas en 3 meses. Sí, pero ¿a cuánto lo liquidan en los 3 meses? Porque normalmente cuando vemos los anuncios vemos una letra pequeñita, muy pequeñita, donde se suelen decir que es el TAE. Nos viene a decir, oiga, pues se va a cobrar a tal tipo de comisión, tal, y lo suelen poner en imágenes rápidas para que no lo pillen. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, y hay gente que pide muchos créditos de este tipo, pero la letra pequeña siempre hay que leérsela. Sobre todo para que no salgamos perjudicados el día de mañana. Sí, no, y después empiezan a llamarte cada día, a cualquier hora, pues reclamándote la deuda que está... Después, cuando te dicen que esta llamada está grabada, es que te lo ponen ahí, te llaman otra vez, están machacándote. Y no te llaman desde la misma entidad de recobro, te suelen llamar de entidades distintas. De entidades distintas. De entidades distintas y en horarios que la verdad no son permisibles. Vamos, ni amparo legal tampoco, no es permisible, ¿Algo más que quieras añadir sobre los préstamos personales, así para recapitular el tema de hoy? Sobre todo, que es lo que me gustaría comunicar a nuestros televidentes, es que si tienen algún tipo de duda con estos tipos de préstamos, si quieren contratar alguno, no duden en hablar con un abogado,
y que les informe exactamente en cómo funcionan las condiciones del contrato, porque es importante sobre todo en cuanto a cuestiones futuras que se nos puedan dar en situaciones de impago y para sobre todo saber si los tipos de interés que nos están cobrando son abusivos o no, porque eso a la hora de mañana también nos afecta. También decirles que yo por lo menos también me he encargado de llevar este tipo de gestiones y demás, y por experiencia profesional es algo que les recomiendo bastante. También, por otro lado, que cuando tengan en mente contratar este tipo de productos, sobre todo, fijarse bien en qué entidad es la que quiere comercializarlo, porque también han habido muchas estafas en estos puntos con temas de crédito, cerciorarse bien de que esa entidad está bien constituida o que existe al menos, y cerciorarnos de que es una entidad que verdaderamente ha llevado a cabo estas operaciones antes y que seguramente tiene un tipo de solvencia y demás para que no nos pueda pasar nada al día futuro. Por otro lado, cualquier tipo de consulta yo estoy disponible en el email kabir.b.cabrera@gmail.com y al número de teléfono 665-180-735. Pues nada, pues muchísimas gracias, Kabir, por estar hoy aquí y ya nos vemos en otro momento. Gracias por tu información que nos ha facilitado pues a todos y a todas las que estamos aquí, seguimos Canal 13 Digital, que hoy Kabir pues nos ha hablado sobre el préstamo personal y la diferencia entre un préstamo hipotecario. Y recordemos que esta entrevista también es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Para el próximo tema, pues no le vamos a revelar porque esta semana ya ha salido un tema muy interesante que lo he hablado con Kabir y con Paris, que estarán en la próxima entrevista. Muy buenas noches, Gran Canaria.